Bienvenidos a la Convención Nacional por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta oportunidad presentamos a la conferencista Carolina Guerino, quien es líder del programa de liderazgo, transformación y cambio de Lee Harris en LHH, Chile. Ella desarrolla el tema, las nuevas habilidades que se requieren en el mundo del trabajo. La bienvenida, Carolina. Gracias por estar aquí presente y concediéndonos tu tiempo y junto a todos los demás conferencistas que han estado aquí también compartiendo su conocimiento. Bienvenida. Buenos días a todos, súper interesante lo que hemos estado escuchando hasta ahora a propósito de cuál es el contexto que lo que nos cuenta Eric y que es bien alarmante. Además, Chile está en el país número 8 de estos de la mayor accidentabilidad y es bien sorprendente tomando en consideración que somos un país que invierte muchísimo en seguridad. La cero tolerancia a los accidentes en Chile es como una práctica cultural que está bien asimilada, sin embargo, pero lo que muestran las cifras es que solo es lo conceptual. Y eso como para dar una introducción a esto que tiene que ver con la pregunta de, bueno, ¿y cuáles son las nuevas habilidades que se requieren hoy en el mundo del trabajo pensando en la seguridad, la salud y también desde la lógica de decir la salud como la presencia de bienestar integral, ¿cierto? Esta redefinición de la OMS que pasa de ser ausencia de malestar a presencia de bienestar. Y yo diría que hay que hacer una mirada, y es lo que les quiero plantear al principio, ¿cierto? De qué está pasando en el mundo, porque cuando uno aborda los temas de seguridad, hay que mirarlo en el contexto en el que estamos con una secuela de una pandemia de salud mental post-COVID. Eso es un dato, así ya bastante, la fragilidad de la convivencia hizo crisis tanto en los hogares como en los espacios laborales. Y por otra parte, junto con este concepto o sea, como con este fenómeno post-pandemia, también estamos en un momento bien único en donde la diversidad pasa a ser una clave relevante de la convivencia y, y no es una opción. Nosotros decimos hoy día quien desarrolle la clave de la diversidad y la capacidad para convivir y liderar en ambientes diversos, ¿cierto? Va a poder dar un paso adelante respecto de la efectividad y de la mayor posibilidad de crecer en comunidad. Entonces yo diría que aparecen dos conceptos nuevos. Uno es la de la diversidad. Hoy día hay múltiples voces. En la anterior yo les puse un link que después se los voy a dejar en el mensaje para no correr el riesgo que se vea mal acá, sobre esto de qué tan diversos somos, ¿cierto? Entonces, y es un video cortito que dice sal de la caja, porque por otro lado tenemos la tendencia a mirar a la gente y a encasillarla. Entonces, si vamos mirando como en qué entorno estamos en un entorno post-pandemia con un elevadísimo número de secuelas de salud mental. Por otro lado, con una población que tiene voz y que todas las voces están apareciendo y en los entornos laborales, y algo que nos pasa a nosotros permanentemente como equipo en el EHH, es que han aumentado los conflictos laborales. Por otra parte, tenemos algo que hay que empezar a ponerle mucho ojo, ¿sí? Que es el arribo de la inteligencia artificial como una herramienta, ¿cierto? Que está funcionando en el mundo del trabajo. Aquí nosotros sabemos, por ejemplo, que hay decisiones que tomar en términos técnicos, por ejemplo, en la minería, cuando se migran a los camiones completamente autónomos. Entonces, también hay una tensión en lo que tiene que ver con uso de la inteligencia artificial versus fuerza de trabajo. Ahora, algo que va a generar esto de la inteligencia artificial, que a mí me parece que es relevante empezar a mirar desde ya, es que los tiempos de respuestas se van a cortar para algunos. Entonces va a haber una disonancia, una asimetría, ¿cierto?, en lo que significa hacer un trabajo versus otro. Probablemente todo lo que tenga que ver con gestionar información, datos, va a estar más rápido que la operación concreta.
Y eso va a generar como dos realidades. Una, que la capacidad de responder, de respuesta, ¿cierto? Va a estar muy ligada a la capacidad de las personas individualmente de adoptar nuevas herramientas tecnológicas por sí mismas, no como parte de un plan de entrenamiento, sino esa es una. Y por el otro lado, va a generar un desacople en la coordinación entre el mundo de la gestión y el mundo de la ejecución operativa. Y sabemos que en general la mayor cantidad de accidentes o de problemas de salud está en ese nivel más operativo. Entonces aquí hay otro tema que aparece como una gran amenaza. Yo diría, primero como cambio, este es un cambio epocal importante, todo lo que tiene que ver con la digitalización de la sociedad. Todos nosotros tenemos muy incorporada la posibilidad la tecnología como parte de nuestra vida cotidiana. Yo hoy día me tuve que trasladar de un lugar a otro, porque estoy en un lugar que había una tormenta y se cayó una antena y es un tema nacional, digamos. Uno de los proveedores de internet falló para algo así como 4 regiones de Chile, y eso ese es un problema grave, digamos, que hoy día hay mucha gente sin red. Vamos a tener que cambiar la velocidad. Y además, en algún minuto hablamos de que existían los entornos VUCA, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, y en otro momento pareció que en realidad ya no era VUCA, sino que era VANI, quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible. Y yo diría que hoy día lo que tenemos es que están juntos los ambientes, los entornos VUCA y los entornos VANI. O sea, hay cosas que son complejas, ambiguas, ¿cierto? Y muy cambiantes, pero hay otras que son bien incomprensibles, que son particulares y que en realidad no obedecen a ninguna explicación, o sea, no nos sirven las explicaciones, ¿cierto? El conocimiento previo. Entonces, cuando decimos todo esto, ¿cierto? Nos tenemos que hacer la pregunta, bueno, ¿cuáles son las capacidades que necesitamos para todo esto? ¿Cierto? Diversidad, efecto de salud mental post pandemia, la inteligencia artificial que viene, que probablemente en los próximos 7 u 8 meses va a estar súper instalada en nuestras prácticas, y eso va a cortar los tiempos de respuesta. Entonces, si ustedes se fijan, eso aumenta la ansiedad, ¿sí? Esta cosa de la velocidad también tiene una relación directa con las respuestas ansiosas. Y además, mayor incertidumbre, ¿cierto? Entonces miramos y decimos, bueno, ¿cuáles son las nuevas capacidades que necesitamos hoy? Y ahí, primero la invitación es como hacer un zoom back y conectar como, ¿qué ven ustedes en sus realidades organizacionales? Y ¿qué es lo que vemos nosotros? ¿Sí? Que, por ejemplo, la demanda, lo vamos a llamar así, la voz ciudadana, la voz de las personas individualmente, ¿cierto? Ha crecido, se escucha más. Hoy día, las minorías, entre comillas, de cualquier tipo, ¿sí? Son sujetos de derecho público, por decirlo de alguna manera. Son sujetos de like, no legalmente de derecho público, ¿cierto? Son reconocidos. Entonces, lo que nos está pasando es que nos estamos enfrentando a un aumento, por ejemplo, de los acusos, de las acusaciones de los colaboradores hacia las jefaturas por abuso. Hoy día hay nos pasa bastante que tenemos equipos de trabajo que están fracturados en su relación con la jefatura, porque alguna persona o un grupo de personas ha sentido, por ejemplo, que su jefatura es maltratadora. Cuando vamos a hablar con la jefatura, en algunos casos las investigaciones demuestran que sí, y en otros casos demuestran que no. Por otro lado, cuando vamos a hablar con la jefatura, lo que escuchamos es que hoy día ya no sabemos cómo tratar a la gente, porque cualquier cosa que tú le digas las ofende. Por otro lado, tenemos también este efecto de que lo mostraban en algunas curvas, ¿cierto? Que el estrés laboral, producto de esta complejización de la vida, también es un elemento que está inserto en este fenómeno del conflicto interno. Entonces tenemos, por un lado, eso, y por otro lado, un aumento de las licencias asociadas a enfermedades y a temas de salud.
generada en el trabajo. Por lo tanto, cuando nosotros vamos mirando y cómo lo hemos hecho para abordarlo, de hecho, nos hemos dado cuenta que es importante que desarrollemos un programa de formación que tiene que ver con la capacidad, y lo conecto con el tema de la psicología positiva, ¿cierto? Y es como la capacidad de las personas de volverse más awareness de sí misma, ¿sí? Más consciente de sí misma y de ir desarrollando capacidades que tienen que ver con cómo conectar con otros desde otros lugares y de otra manera. Y si bien lo estoy diciendo bien en abstracto, lo que hice para adelante fue dividir esto como siendo bien fiel a la pregunta, ¿qué nuevas capacidades se necesitan? Y las vamos a dividir en 3 dimensiones, ¿cierto? Hoy día, y a propósito de este contexto que les estaba mostrando anteriormente, es la primera vez en la realidad de la humanidad en que las emociones ocupan un lugar central como una dimensión de la convivencia. En Chile existe, falleció hace un año atrás el doctor Humberto Maturana, y él desde la biología desarrolló todo un modelo para hablar del emocionar, ¿sí? Y donde habla que el amor es la emoción que nos permite tratar al otro como un legítimo otro. Y eso, que él lo decía hace bastante años atrás, hoy día está muy instalado en la convivencia, y las emociones de las personas han tomado un lugar en la realidad del mundo laboral. Entonces, y nosotros hemos escuchado cosas tan significativas como, por ejemplo, un supervisor de una compañía que me dice: Carola, hoy día hay mujeres en nuestro equipo y yo no sé cómo tratarlas, y ellas a veces lloran. Y yo no sé qué hacer cuando una mujer llora en el trabajo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de las habilidades socioemocionales? Porque hoy día, en la realidad tal como estamos, la dimensión emocional del ser humano o del vivir, ¿cierto? Está legitimado. Hace 30 años atrás, cuando uno iba a trabajar, dejaba sus problemas en la puerta de entrada del trabajo. Así se decía: usted llega y sus problemas se quedan fuera. Entonces, era muy fácil. Por otro lado, desde el punto de vista de desde las prácticas individuales o las capacidades individuales, ¿cierto? Antes una persona estaba, antes de la emergencia de todo lo que tiene que ver con la tecnología y la digitalización, ¿cierto? Era en un mundo más lineal, en un mundo más analógico. Tú tenías un trabajo y en ese trabajo tenías que hacer un par de cosas, y estaba como, y se esperaba que tú hicieras eso. Entonces, la linealidad o lo analógico, ¿cierto? Tenía una cierta temporalidad o una velocidad que permitía que uno se pudiera adaptar y tuviera un proceso de adaptación y de aprendizaje. Hoy día, en esto de la multicausalidad, de que podemos estar en 3 lugares al mismo tiempo, que muchas veces mientras una persona está escuchando esta conferencia, además está leyendo el correo, ¿cierto? Y tendemos a hacer más cosas a la vez. La pregunta que tenemos que hacernos, bueno, ¿cuáles son estas nuevas competencias o capacidades individuales que nos van a permitir adaptarnos adecuadamente y responder de tal manera que preservemos, ¿cierto?, el estado de bienestar, le vamos a llamar así? Y por último, yo puse una que se llaman las prácticas de la tribu, y porque nos interesa instalar este concepto de tribu, ¿cierto? O de comunidad, porque nos devuelve a algo que tiene que ver con el ser parte de algo más grande, de un colectivo, que si ustedes se fijan en las 2 presentaciones anteriores también lo mencionan, ¿cierto? O sea, de hecho, la colega nos decía: cuando vayan a demandar algo, vayan en grupo, ¿sí? O sea, es aquí lo que aparece, que para sobrellevar y responder a los desafíos que este contexto nos está demandando, lo que se requiere es confiar en el colectivo más que en las capacidades individuales. Entonces, con esta introducción, dijimos, capacidades socioemocionales necesarias para hoy, ¿cierto? La capacidad de empatizar,
Fíjense ustedes que a mí me sorprendió profundamente lo que dice Eric a propósito de cuáles son las razones más importantes para cumplir con la legislación de seguridad en el trabajo, ¿cierto? Y todas son instrumentales, tienen que ver con lo que podemos conseguir. Cuando hablamos de empatía, en esto de las capacidades socioemocionales, tiene que ver con que es una capacidad fundamental para conectarse con otros. Entonces, tal como hoy día, todo lo que tiene que ver con la sofisticación de la tecnología y que nos permite estar conectados tecnológicamente y por lo tanto accediendo a mucha información, lo que necesitamos como contrapeso, ¿cierto? Es desarrollar esta capacidad que no necesariamente está cultivada, ¿cierto? De poder conectar con el otro y eso tiene que ver con trabajar la empatía. La empatía profunda es la capacidad de ver al otro como alguien distinto de mí, pero verlo. Entonces, nosotros hacemos cuando estamos haciendo entrenamiento o trabajo con los equipos, hay una actividad muy simple, muy cortita, y que los hacemos conversar en duplas, donde uno cuenta algo importante de sí mismo, mientras el otro escucha en silencio, pero con atención plena. Lo miro, estoy aquí, me preocupo de él, no interrumpo, y la respuesta que recibimos de la gente, de los participantes, es un wow, qué increíble cómo en 2 minutos, ¿cierto? Podemos tener un encuentro que yo siempre les pregunto si se produce la magia, porque es de alma a alma, aparece un ser humano. Entonces, esto tiene que ver con cultivar la capacidad de empatizar, y empatizar tiene que ver con ver al otro desde lo que el otro es, no es desde lo que yo espero. Esa es la primera. Y las vamos después a ir conectando. Gestionar emociones y estados de ánimo. ¿Se acuerdan que dijimos un mundo VUCA y un mundo BANI? ¿Cierto? Complejo, ambiguo, incierto, ansioso, inexplicable en algunas cosas. Y por otro lado, este momento de legitimidad de las emociones, los seres humanos son seres emocionales. Entonces, a partir de ahí, esta es una competencia o una capacidad sofisticada, es de difícil desarrollo y tiene que ver con gestionar las emociones y los estados de ánimo, que tiene 3 partes, para los que es muy conectado con el tema de la inteligencia emocional, pero más instrumental. Reconocer en mí mismo una emoción, ¿cierto? Segundo, tomar perspectiva y poder conectarla con el momento, ¿sí? Tercero, es poder ponerle un texto, ¿cierto? Más racional. Lo que me pasa es esto, y luego ir a buscar otra emoción. Cuando, no recuerdo el nombre de nuestra colega uruguaya que habló, dice, lo bueno es permanente y lo malo es transitorio, ¿cierto? Eso es un proceso de gestión emocional. En el fondo yo le pongo un texto a la experiencia emocional de tal manera que la circunscribo y la puedo manejar. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, cuando digo esto que me está pasando es transitorio, por lo tanto, lo que yo hago es que le pongo borde a mi malestar, a mi preocupación, a mi miedo, ¿cierto? Y también aparece otra posibilidad. Nosotros decimos, al lado del miedo está el coraje. Entonces, cuando estamos hablando de gestionar emociones y estados de ánimo, cuando eres una persona en particular, es como empezar a tomar conciencia de qué estoy sintiendo, qué es lo que lo está causando y cómo puedo moverme de esa emoción a otra emoción a partir de encontrar un camino distinto. Pero por otro lado, cuando estamos hablando de los líderes, ¿cierto? Gestionar las emociones y los estados de ánimo tiene que ver con diseñar estrategias para que los equipos estén en ciertos estados de ánimo. Sabemos que a propósito de esto, hay un estrés positivo que genera una tensión que moviliza. Entonces, cuando uno habla de gestionar estados de ánimo, también es generar contextos emocionales donde se despierten estas emociones, por ejemplo, como la curiosidad, el desafío, la ambición positiva. Y esto hoy día es uno podría decir que aquí hay un largo camino de desarrollo.
que tiene, por supuesto, la primera etapa de la autogestión emocional y después la de gestionar emociones del otro. Y nos encontramos con una barrera que es la barrera hasta gramatical. No tenemos muchas palabras para hablar de las emociones. Las personas reconocen poquitas emociones. Sin embargo, en la medida que vamos pudiendo nombrar más emociones, vamos pudiendo ser más sutiles en las distinciones. Entonces dijimos, por un lado, empatizar, que es ver al otro, ¿cierto? Por otro lado, es gestionar emociones, que estas son las socioafectivas. Y la tercera, generar confianza. O sea, hoy día no basta con que tú tengas un rol, tengas un puesto, tengas un nombre, tengas una profesión. A propósito de esto de la voz ciudadana, lo que hoy día estamos necesitando, ¿cierto? Es que tengamos una credibilidad, coherencia, y el respeto se gana por lo que hago, no por la posición que tengo, por la oficina que tengo, el trabajo de importancia que tengo. Entonces, a partir de ahí, una exigencia implícita hacia las personas, todas que estamos en vitrina, es ser coherente. Y la coherencia genera confianza. Sin estas tres, lo que sucede, sin estas tres que les nombré, la empatía, la gestión de emociones y la generación de confianza, sí, la capacidad de vincularse constructivamente con otros se ve deteriorada. Entonces aquí estamos en las socioemocionales. Y no estamos hablando solamente en cargos de liderazgo, sino que en general. Después, cuando vamos a las personales, hoy día, y nosotros estamos trabajando muchísimo en esto, porque vemos que, fíjense, elegí este cuadro para decir que en realidad cuando ustedes mandan un mensaje a cualquier persona, un hijo, un compañero de trabajo, un jefe, están compitiendo con todos estos mensajes a la vez. Entonces, la multicanalidad, la omnicanalidad con la que estamos con la que estamos conviviendo permanentemente, nos emerge una competencia que se llama la competencia del influencer, ¿sí? Que es ser capaz de que tu agenda sea recibida por otros. Entonces, a partir de ahí, hacerse escuchar. Entonces, si ustedes, ¿y con qué tiene que ver esto de ser influencer? Con tener algo que decir, ¿cierto? Con modular mis respuestas a los otros, adaptar los estilos de comunicación a las diferentes audiencias, reconocer, ¿cierto? Los diferentes grupos de interés. Nosotros hoy día hablamos de las audiencias 360, ¿sí? Están los pares, están los clientes internos, está la comunidad, están las jefaturas, estoy yo mismo, ¿cierto? También cuánto me hago escuchar a mí mismo. Están los colaboradores si tienes algún cargo de liderazgo. Entonces, para cada una de esas audiencias, ¿cierto? Hay que tener y desarrollar o ajustar los estilos de comunicación, de tal manera que nos hagamos escuchar más allá del mensaje, ¿cierto? En construir relaciones donde la información, la comunicación, ¿cierto? Y la interacción fluya. Entonces, estamos como construyendo desde lo más emotivo a lo más instrumental. Entonces decimos empatía, gestión de las emociones. La tercera es construir credibilidad y confianza, ¿cierto? Después de eso es lograr hacerse escuchar, que nosotros le llamamos la competencia del influencer. Y después sumamos esta del accountability. Yo creo que durante la pandemia la palabra de moda fue la resiliencia, y yo diría que post pandemia, ya llevamos este es nuestro segundo año post pandemia, la palabra de moda es el accountability. ¿Cómo hacer? Y una de las grandes preguntas que todo el mundo se hace es cómo lograr que las personas y los equipos sean más accountable. Y el accountability, nosotros elegimos en el EHH no traducirlo porque no existe la traducción literal, y lo que más se acerca yo diría que es esto de hacerse cabo de punta, hacerse responsable de punta a cabo, ¿o cierto? O de principio a fin de algo que te corresponde.
y tomando todas las medidas necesarias para que aquello que te responsabilizaste se haga de la manera que fuiste responsable. Entonces, el accountability compite, ¿cierto?, con un modelo de la obediencia. ¿Y por qué es importante? Porque en el fondo el otro día estábamos trabajando con un equipo que yo le decía era el VP para América Latina, decía, tienes un gran problema porque este equipo tiene dos características que son súper poco amables. Son indisciplinados y por otro lado, indisciplinados juegan, lo pasan muy bien, pero no cumplen, ¿sí? No son efectivos en su trabajo, pero por otro lado, no cuestionan, no tienen accountability, porque uno podría ser indisciplinado y ser innovador, ¿cierto? Hacerlo a su manera. Entonces, lo que tenemos aquí es decir, el accountability es una capacidad que no ha sido muy alimentada en nuestras sociedades latinas, ¿sí? Más bien lo que se ha atendido es a buscar la obediencia. Sin embargo, como los procesos son tan cambiantes, el accountability significa entender, tener sentido de propósito, saber cómo hacerlo, ¿cierto? Y hacerse cargo de hacerlo. Aquí hay una pregunta que la voy a mencionar y después la conversamos. Si tenemos trabajadores 60% mayores que no son tecnológicos, ¿cómo masificar la comunicación? La leí porque levanté los mensajes y la vamos a dejar ahí en asterisco para que después la conversemos, porque yo creo que en realidad la pregunta es bien atingente porque tenía que ver con esto de las dos velocidades que nos estamos encontrando. Entonces, cuando tenemos las que son más personales, dijimos una es, ¿cierto?, la capacidad de ser influencer, la segunda es el accountability y la tercera es la capacidad de colaborar. Y colaborar tiene que ver con, y esto puede parecer un mensaje cuando lo poníamos, un mensaje medio dulzón, ¿cierto? Es entender que en realidad el trabajo y las actividades que hagamos en todos los dominios de esta vida son parte de un engranaje colectivo, que pertenecemos a algún colectivo. Los seres humanos no son seres solos, son seres gregarios, forman comunidades. Entonces, cada uno de nosotros, en sus diferentes ámbitos de trabajo, ¿sí?, está haciendo algo que se engancha, que se ensambla con otras actividades, con otras personas. Entonces, entender la actividad laboral y la actividad personal como parte de un engranaje en el que nosotros contribuimos a algo que es mayor, hoy día es nada de obvio. Nosotros nos encontramos también con estos equipos y ocupamos una frase bien bonita que la podría haber puesto, que es del ego al eco, ¿cierto? ¿Cómo nos movemos de un modelo individualista a un modelo colectivo? Y nos movemos a través de todo lo que está diciendo anteriormente, ¿cierto? De la empatía, de la gestión de emociones, de la capacidad de hacerse escuchar por diferentes audiencias, del hacerse responsable de lo que me tengo que hacer cargo, de la colaboración, ¿cierto? De el generar relaciones de confianza. Entonces, cuando llegamos a la colaboración, y que es algo que lo mencionaron también para atrás, ¿cierto? Es decir, es entender que hay que alimentar la práctica generosa. Y aquí no, si ustedes se fijan, yo en ningún momento he hablado de productividad, ni he hablado de índices económicos. Tenemos un caso bien bonito para contarles al respecto de cómo esto fue, en qué se tradujo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de colaborar, existe el concepto interno de que no estoy solo. Yo el otro día tenía una conversación con alguien y le decía, es que creo que no voy a alcanzar. ¿Y qué pasaría si pides ayuda? ¿Qué pasaría si avisas un poco antes? ¿Cierto? Cuando te das cuenta que no vas a poder hacerlo solo. Cuando hacemos team building y de repente vemos que los equipos no le cumplen a los clientes y le decimos, oye, ¿y qué estás conversando con el cliente? No, es que porque el cliente es tu principal aliado para que tú cumplas. Porque es a quien más le interesa que tú lo logres, porque si tú lo logras, él lo logra. Él va a obtener lo que está esperando de ti. Entonces, la colaboración no como una coordinación técnica, sino que una forma de relación, ¿sí? Donde hay un intercambio genuino, ¿sí?, que nos permite conseguir algo de manera conjunta. Actuar en red.
Y aquí pusimos estas que se llaman las de la tribu. Hasta aquí, se fijan, es la colaboración, y aquí ahora las de la tribu. La primera es que alimentar a la red. Entonces, cuando frente a la pregunta de si tenemos trabajadores 60% mayores que no son tecnológicos, ¿cómo masificar la comunicación? Creando la red, alimentando la red, generando el network, ¿cierto?, interno, que permita que la información fluya de manera, por los canales disponibles. Y para eso uno a veces genera embajadores o genera como radiodifusores internos, promotores. Entonces, ¿qué significa actuar en red? Significa esto que yo les mencioné, que decía, ¿cuáles son las principales? Nosotros distinguimos como audiencia a los pares, ¿cierto?, a los clientes internos, al entorno, a la jefatura y a los colaboradores, y a uno mismo. Entonces, eso tiene que estar en una red. ¿Cuál es la medida de la medida en que tú puedes evaluar tu efectividad en la red? ¿A cuántas personas distintas puedes llamar para pedirle ayuda cuando tienes un problema específico en un tema? ¿Sí? Entonces, esto trasciende el tema laboral. De repente esa gente no está en tu trabajo, no está en tu... Entonces, ¿qué significa actuar en red? Y aquí una tarea, porque vamos a ir ahora de afuera hacia adentro. Este es mantenerse conectado con otros, saber en qué están, conocer lo que hacen, ¿sí? Dedicarle tiempo. Luego, la red está, pero tú no eres parte de la red o eres un actor pasivo de la red. La red solo funciona para ti cuando tú funcionas para la red. Esto aquí lo que tiene de bonito, igual que en la colaboración, es que opera la reciprocidad. Si vamos mirando para atrás, ¿cierto? Hay que tener accountability, colaborar, actuar en red. Entonces mantenerse coordinado con otros pasa a ser también una capacidad crítica para esta época. Porque de lo contrario, como pasan tantas cosas al mismo tiempo, la gente puede salir corriendo sola. O al revés, te pierdes de algo importante. Te pierdes de algo importante, algo que es necesario considerar. Entonces, cuando tú tienes este concepto de la red, o cuando los equipos entienden la red, están permanentemente retroalimentando y mirando cómo los otros están avanzando en sus respectivos aspectos. Ahora, cuando se producen como los desastres, las fallas, los errores de alto costo, es cuando se rompe la coordinación, cuando se rompe la colaboración y cuando la red deja de operar. Entonces nosotros decimos mantenerse coordinado, significa estar al tanto de cómo van los otros avanzando con lo suyo, cuando digo con lo suyo es ya sea funcionalmente o incluso en el proceso de trabajo. Nosotros, a propósito de esto, hoy día lo que estamos haciendo, nos han pedido es desarrollar programas de habilidades de coaching para equipos de seguridad y para equipos de supervisores que trabajan con operarios, porque se han dado cuenta en las diferentes compañías que en la medida en que tú no tengas la capacidad de conversar, escuchar, ¿cierto? Entender el punto de vista del otro, verlo como alguien que toma decisiones propias, ¿cierto? Y que por lo tanto no se trata ni de instruir, ni de supervisar, ni de mentorear, sino que se trata de despertar en el otro el genuino interés por cumplir, ¿sí? Y a partir de ahí ser parte de un engranaje que hace las cosas de otra manera. Y ahí por eso le fui poniendo como... Y por último, si todo eso sucede, que es donde en general yo diría que nuestra cultura en Chile, está en un proceso de aprendizaje, es que hay que aprender a orquestar el conflicto. Todo eso genera conflicto, ya que hay que normalizar el conflicto y hay que darle espacio a los conflictos, hay que ponerlos encima de la mesa. Los conflictos son esos desencuentros porque estamos colaborando, estamos compartiendo y estamos conviviendo. Entonces, cuando eso sucede, lo que nosotros miramos como metafóricamente, es decir, estamos en un ambiente, generamos un ambiente, y acuérdense esto del ego al eco, ¿cierto? De un ecosistema. Entonces, ¿cuáles son hoy día las competencias que necesitamos?
socioemocionales para poder convivir emocionalmente con otros, las individuales para hacernos cargo con efectividad de lo que tenemos que hacer y sumarle al sistema, y las de construir la tribu, que son las relacionales, para ser parte de una red robusta. Si eso se produce, lo que generan en general la selva amazónica, lo que generan los bosques, es que generan sistemas vivos resilientes desde lo colectivo, no desde lo individual, donde la capacidad de mantenerse adaptados y de mantenerse nutridos, ¿cierto? Se aloja en la capacidad colectiva. Entonces yo diría, ¿cuáles son las competencias que hoy día nosotros estamos promoviendo y trabajando? Son las que tienen que ver con ir y volver desde cómo soy un individuo que se inserta en una comunidad y cuida su comunidad, alimenta su comunidad, nutre su comunidad y desde ahí, ¿cierto?, contribuye. Y eso tanto para relaciones de liderazgo como para relaciones horizontales. Eso. La salud, le puse aquí, es el estado de bienestar físico, mental y social, no la ausencia de enfermedad, y eso genera comunidades resilientes, acelera el crecimiento y el desarrollo, emerge la creatividad y la innovación, hay un sentido de propósito colectivo, y lo más importante, se despiertan las ganas de pertenecer acá, que es algo que hoy día también es un fenómeno que hemos estado viendo y que 60% de la gente se quiere ir de sus compañías. Eso para compartirles. No sé cómo estamos de tiempo, por una parte, y por otro lado, ¿qué les gustaría conversar? Perdón, esta. Gracias, Ahí. Carolina. Excelente la presentación sobre el tema de todo lo que se requiere ahora en este campo, ¿no? Del trabajo, de las nuevas habilidades que se están requiriendo para poder afrontar y enfrentar los nuevos desafíos. Así que si hay alguna consulta, le pueden realizar a Carolina. En todo caso, también tienen sus datos de contacto para que puedan contactarse con ella. Cabe mencionar que LHH, Lee Harrison, también tiene filial en Perú. También está pues su sede en Chile, en Santiago de Chile. Y este es un tema que se necesita de multi-expertos, multi-habilidades para poder sacar adelante todo lo que es el tema de la cultura de la prevención, sobre todo ahora mucho más conmemorando esta fecha, ¿no? Estamos nosotros con el tiempo, Sí, realmente sí. eso es muy, muy tirano. Gracias por entendernos, Carolina. Y No se preocupen. si hay cualquier pregunta, por favor, si le escriben Yo voy a al responder chat. por el chat a la persona que me dice si tenemos el 60% de los trabajadores, le voy a responder por el chat, y si alguien quiere seguirme haciendo otra pregunta, también la puedo responder por acá por ahora.